Soy conocido simplemente como el cazador. Así me llaman en los limitados círculos que gestionan las misiones en las que he participado. Fui un veterano de guerra de los Estados Unidos, especializado en armamento y combate cuerpo a cuerpo de manera letal. Tras años enfrentándome a amenazas humanas y no humanas, me he convertido en una sombra, un fantasma cuyas hazañas se encuentran en expedientes clasificados. Nadie sabe cuántas veces he estado al borde de la muerte, ni las cosas que he tenido que hacer en nombre de la seguridad nacional. Con el paso del tiempo comprendí que la guerra no siempre se libra contra otros hombres. Hay algo más, algo que pocos conocen. Durante mi tiempo de servicio participé en misiones que jamás llegaron a los libros de historia. Eran operaciones negras, tan secretas que ni siquiera mis superiores conocían los detalles. En estas misiones no luchábamos contra soldados o ejércitos, sino contra aberraciones que no deberían existir en este mundo. Entidades y criaturas que desafiaban las leyes de la física y la razón. A pesar de mi experiencia, hubo momentos en los que incluso yo cuestionaba mi cordura. Monstruos que se deslizaban entre las sombras, seres que parecían surgidos de las peores pesadillas. He presenciado cosas que no logro borrar de mi memoria. Cada misión me acercaba más a un abismo del que nunca quise ser consciente. Pero mientras mis compañeros caían uno por uno, yo continuaba, impulsado por una mezcla de deber, miedo y una curiosidad insaciable por lo desconocido. Hoy, siendo ya un anciano sin nadie a quien rendir cuentas, siento la necesidad de revelar estos secretos. Mi tiempo en este mundo se agota, y no quiero llevarme estos horrores a la tumba. Quiero que alguien en algún lugar conozca la verdad. La humanidad sigue viviendo en la ignorancia, ajena a los horrores que acechan más allá de lo visible. Sin embargo, la oscuridad es real, y quienes la enfrentan raramente viven para contarlo. El 30 de octubre de 1995, fui llamado para una misión que cambiaría todo lo que creía saber. Ese día, me enfrenté a algo único, una criatura que no pertenecía a este mundo. Fue en Alemania, durante una operación encubierta para contener los restos de un proyecto fallido. La criatura había escapado de manos de los científicos, y lo que encontré allí fue el terror en su forma más pura. Pero me estoy adelantando. Para entender lo que ocurrió, debemos retroceder un poco. Mis recuerdos comienzan en una noche tranquila, solo en mi cabaña, intentando disfrutar de una paz que rara vez conocía. El silencio me envolvía mientras encendía un puro, permitiendo que mi mente vagara lejos de las atrocidades que había presenciado. Sin embargo, como siempre en mi vida, la calma no duró mucho. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Sabía que una llamada a esas horas no traía buenas noticias. Respondí con un simple sí, esperando lo peor. El general estaba al otro lado de la línea. Pude notar la tensión en su voz, algo raro en un hombre tan implacable como él. «Necesitamos que vengas a la base de inmediato», dijo con un tono grave. Sabía que cuando el general llamaba de esa forma, no había espacio para preguntas innecesarias. Apagué mi puro en un cenicero cercano y me levanté. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque en el fondo ya intuía que lo que fuera no sería algo que desearía oír. Hay una situación en un pequeño pueblo de Baja Sajonia llamado Weda. Muertes inexplicables, cuerpos mutilados de maneras que no tienen sentido. La situación está fuera de control, y creemos que algo no humano está detrás de esto. Las palabras del general resonaron con un eco oscuro. No era la primera vez que recibía un informe de este tipo, pero la sensación de incomodidad que recorría mi espalda indicaba que esto sería peor que todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Sin perder tiempo, colgué el teléfono y comencé a empacar lo esencial. Mi carambit, una hoja curva que me había salvado la vida más veces de las que podía contar, fue lo primero que guardé en mi mochila. Luego, un revólver Smith Wesson, aunque sabía que contra algunas criaturas, las balas eran inútiles como un susurro en medio de una tormenta. Mi cabaña estaba llena de recuerdos y herramientas de guerra, pero en mis misiones, la sencillez siempre era mi mejor aliada. Apenas terminé de empacar, el zumbido de las hélices en el cielo me indicó que el helicóptero ya estaba cerca. Salí al frío de la noche y lo vi descender, sus luces parpadeando en la oscuridad como un mal presagio.
Una escalera de cuerda cayó desde el helicóptero y, sin dudarlo, me aferré a ella y subí. El viento rugía a mi alrededor, pero mi mente ya estaba enfocada en la misión. No había tiempo para distracciones ni emociones. El vuelo hacia la base fue silencioso, pero no se trataba de un silencio reconfortante. Podía sentir la urgencia en el aire, el peso de lo que me esperaba en Alemania. Al llegar, el helicóptero descendió suavemente, y al tocar tierra, un coronel de rostro endurecido y ojos cansados me recibió. «Cazador, me alegra verte», dijo, aunque no había rastro de alegría en su voz. Sabía lo que vendría, una misión peligrosa, con pocas probabilidades de éxito. Sin perder tiempo me condujo a un edificio discreto dentro de la base. En una pequeña sala de reuniones me presentó un archivo clasificado. «Este es el proyecto Schattenblut», dijo empujando el documento hacia mí. Lo que leí me dejó helado. Aquello no era una simple misión de caza, sino algo mucho más oscuro y peligroso. A medida que leía las páginas, comprendí que lo que me esperaba en Weeda iba más allá de cualquier cosa que hubiese enfrentado antes. El helicóptero se elevó de nuevo, dejando atrás mi cabaña y la breve tranquilidad que había experimentado. Mientras volábamos sobre la oscuridad, repasaba en mi mente las palabras del general. Aunque no era la primera vez que me enfrentaba a algo inhumano, cada nuevo caso parecía superar al anterior en horror y complejidad. Sabía que el monstruo que nos esperaba en Weeda representaba una amenaza que no estábamos preparados para afrontar. Finalmente, las luces de la base militar aparecieron en el horizonte. Mientras el helicóptero descendía, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Un coronel de rostro severo me esperaba en la pista. «Cazador», dijo con tono cortante, «tenemos mucho de qué hablar». Me condujo a una sala donde me esperaba el archivo clasificado. En la portada, un nombre llamó mi atención de inmediato: Proyecto Schattenblut. Sabía que los alemanes habían estado experimentando con genética desde hacía décadas, pero lo que leí allí superaba cualquier conjetura. El proyecto Schattenblut había comenzado como un esfuerzo para crear el soldado perfecto, combinando la genética humana con rasgos animales. Los resultados fueron desastrosos. Lo que crearon no fue un soldado, sino una abominación. La criatura escapó de la instalación, dejando un rastro de muerte y destrucción. Ahora, esa misma criatura estaba cazando a los inocentes en Weeda. El archivo detallaba mutilaciones grotescas y cadáveres encontrados con sus cuerpos abiertos. Peor aún, el monstruo poseía habilidades sobrehumanas, incluyendo una rápida regeneración. Mientras cerraba el archivo, el coronel rompió el silencio. «Nuestro infiltrado en Weeda está siguiendo a la criatura, pero no puede manejarla solo», explicó. «Creemos que es el último sujeto del proyecto Schattenblut, el único que sobrevivió a las modificaciones genéticas. Es más rápido, más fuerte y se mezcla entre la gente». Sabía que esta misión sería más peligrosa de lo esperado. Asentí, entendiendo la gravedad de la situación. «Voy a necesitar algo más que mi equipo habitual para enfrentar esto», dije fríamente. El coronel llamó a un oficial. «Preparen todo lo necesario para el cazador. Esto es un caso extremo». Sabía que pediría más que armas. Técnicas antiguas, bendiciones y otros métodos arcanos también se convertirían en parte de mi arsenal. Me levanté y seguí al coronel hacia un hangar donde me esperaba un avión de carga Hércules. «Este avión te llevará lo más cerca posible de Weeda», explicó el coronel mientras caminábamos. «Realizarás un salto en paracaídas cerca del bosque que rodea el pueblo. El infiltrado te estará esperando para proporcionarte más detalles». Sus palabras eran prácticas, pero la gravedad de la misión era evidente. Antes de subir al avión, revisé mi equipo por última vez. Mi fiel Karambit estaba asegurado en su funda y el revólver en mi cinto. Sabía que necesitaría más que armas convencionales para detener a la criatura. Me preparé mentalmente para lo que venía, sabiendo que una vez más me enfrentaba a algo que desafiaba la comprensión humana. El vuelo hacia Weeda transcurrió en un tenso silencio. Los motores del avión rugían en la oscuridad mientras repasaba en mi mente los detalles de la misión. Esta criatura, este experimento fallido, no sería una presa fácil. La naturaleza de su existencia desafiaba todo lo que conocíamos como posible.
Sabía que el riesgo era mayor que en cualquier otra misión anterior, pero si algo me había definido durante los años, era la capacidad de enfrentar lo imposible, sin importar las probabilidades. El archivo explicaba con precisión el origen del proyecto Schattenblut. Comenzó en 1994, en plena expansión científica tras la reunificación de Alemania. El gobierno, en un intento por consolidar su poder, colaboró con institutos de investigación avanzados en un proyecto secreto que tenía un objetivo claro pero ambicioso: crear un soldado superior mediante modificaciones genéticas. Teóricamente sería un avance en la ciencia militar, pero la realidad que siguió fue un horror indescriptible. Los científicos involucrados utilizaron tecnología de vanguardia en ingeniería genética, incluyendo CRISPR, una técnica para editar genes que les permitía manipular el ADN humano con relativa facilidad. Eligieron genes de animales con capacidades sobresalientes, buscando dotar al soldado de habilidades sobrehumanas. Entre los seleccionados había genes de murciélagos, por su aguda visión nocturna y su capacidad de percepción sensorial, y de salamandras, conocidas por su extraordinaria capacidad de regenerar tejidos. El proceso era tan innovador como peligroso. 3 sujetos humanos, seleccionados por su excelente estado físico, fueron sometidos a un suero de modificación genética. Estos sujetos fueron sometidos a tratamientos exhaustivos para asegurar la integración de los genes modificados en su ADN. Sin embargo, 2 de los 3 sujetos no soportaron las alteraciones. Los informes gráficos describían cómo sus cuerpos colapsaron de manera catastrófica durante el proceso. Sus órganos internos simplemente explotaron bajo la presión de las modificaciones. Pero el tercer sujeto sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que se transformó en algo más. Los análisis revelaron que este individuo había desarrollado habilidades sobrehumanas, fuerza, velocidad y agilidad que excedían cualquier límite humano. Su capacidad de regeneración era increíble, pudiendo curar heridas graves en cuestión de minutos. Sin embargo, estas habilidades vinieron acompañadas de deformidades terribles. Su piel se volvió pálida como la de un cadáver, sus dientes se transformaron en colmillos capaces de perforar metal, y sus manos se convirtieron en garras letales. Los científicos, orgullosos de su creación, creyeron que podían controlarla. Implementaron un dispositivo de monitoreo cerebral para asegurar su obediencia. Sin embargo, la evolución de su cerebro fue tan rápida que pronto el sujeto escapó al control de las ondas. Lo que siguió fue una masacre en la instalación. Los informes describían con detalle las muertes atroces que causó la criatura cuando, en un ataque de furia incontrolable, acabó con todos los presentes. Los informes hablaban de cuerpos desgarrados, extremidades esparcidas por el suelo y gritos sofocados en cuestión de segundos. La criatura escapó de la instalación y desde entonces había estado escondiéndose en las sombras, moviéndose sigilosamente y atacando cuando menos se lo esperaba. El gobierno alemán, temeroso de las repercusiones, encubrió todo el incidente, pero los informes del infiltrado revelaron que la criatura estaba adaptándose rápidamente. Utilizaba su inteligencia avanzada para pasar desapercibida entre la población. Sabía que mi misión era eliminarla antes de que se volviera aún más peligrosa, pero el simple hecho de pensar en lo que tendría que enfrentar me provocaba un nudo en el estómago. Mientras cerraba el archivo, comprendí la magnitud de la amenaza. No estábamos tratando con un simple experimento fallido. Esta criatura había evolucionado. Poseía inteligencia casi humana combinada con habilidades físicas sobrehumanas. Supe que necesitaríamos más que armas convencionales para detenerla. El coronel interrumpió mis pensamientos con una información crucial. «Tenemos un infiltrado en Weda», dijo con tono grave. «Es un científico que trabajó en el proyecto y logró escapar antes de la masacre. Este infiltrado había estado vigilando a la criatura desde su huida, proporcionando información valiosa sobre sus movimientos. Según sus informes, el sujeto se había vuelto más impredecible y estaba cazando humanos en el pueblo bajo el manto de la oscuridad. Las desapariciones ya eran alarmantes, pero lo peor era que las autoridades locales, bajo la influencia del gobierno, habían decidido encubrir todo el asunto. Para los habitantes de Weda, las desapariciones eran un misterio sin resolver, pero la verdad era mucho más aterradora. No había tiempo que perder. Sabía que cuanto más tiempo estuviera libre, más personas morirían.
¿Dónde está el infiltrado ahora?, pregunté manteniendo la firmeza en mi voz, a pesar del nerviosismo que me recorría. El coronel respondió: «Está oculto en el bosque, vigilando de cerca el pueblo. Se encontrará contigo en un punto de rendezvous en las afueras de Ueda. Él te guiará hacia el último lugar donde fue visto el sujeto de prueba». Asentí, sabiendo que esta misión requería precisión quirúrgica. El plan era sencillo en teoría: un salto nocturno en paracaídas cerca del bosque, donde me encontraría con el infiltrado. Desde allí, seguiríamos el rastro de la criatura y eliminaríamos la amenaza. Pero sabía que las misiones rara vez se desarrollaban como estaban planeadas. Había demasiadas variables, demasiados riesgos. Mientras me dirigía al avión Hércules que me llevaría a mi destino, mi mente repasaba cada escenario posible. Estaba preparado para lo peor, pero sabía que con monstruos como este, la preparación solo te llevaba hasta cierto punto. Subí al avión con la familiaridad de quien ha hecho esto cientos de veces. El piloto me saludó con un breve gesto mientras ajustaba mi equipo de salto. Sabía que un paso en falso durante la caída podría significar el fin de la misión antes de que siquiera comenzara. El infiltrado estaría esperando, pero no sabía cuánto tiempo más podríamos mantener el elemento sorpresa. La criatura ya había demostrado ser más astuta de lo que esperábamos, y la posibilidad de que nos estuviera observando desde las sombras no estaba descartada. El avión despegó, y mientras ascendíamos hacia la oscuridad del cielo nocturno, me concentré en mi respiración, preparándome mentalmente para el salto y lo que vendría después. A pesar de la tensión, sentía una determinación fría. Esta no sería mi primera cacería, y aunque el enemigo era diferente, seguía siendo una presa más. Al menos eso me repetía a mí mismo para mantener el foco. Sabía que al final solo uno de nosotros saldría de Ueda con vida, y yo no tenía planes de morir esa noche. La puerta del avión se abrió, y el rugido del viento llenó la cabina. Frente a mí, el paisaje oscuro de Ueda se extendía como un abismo inquietante. Tras una última revisión de mi equipo, me acerqué al borde y salté al vacío, dejando atrás la seguridad del avión y cayendo en silencio hacia lo desconocido. Mientras descendía, el mundo se redujo a nada más que el sonido del viento y el ritmo acelerado de mi corazón. A unos 2500 pies del suelo, desplegué el paracaídas. El tirón violento me frenó bruscamente, y el viento silbó mientras la velocidad de mi caída se reducía drásticamente. El claro del bosque apareció ante mí. Me preparé para aterrizar, ajustando mi cuerpo para amortiguar el impacto. Toqué el suelo con suavidad relativa, rodando sobre la hierba húmeda antes de desenganchar el paracaídas y ocultarlo entre los árboles. Estaba solo, rodeado por la quietud del bosque. Durante unos segundos me quedé inmóvil, permitiendo que mis sentidos se agudizaran. El silencio era inquietante, roto solo por el crujir suave de las hojas bajo mis botas. Ueda estaba cerca, pero el infiltrado aún no había dado señales de su presencia. Apenas habían pasado unos minutos cuando una figura alta y delgada emergió de entre las sombras de los árboles. El hombre se movía con una cautela ensayada, evidentemente habituado a trabajar bajo condiciones de sigilo. «Cazador», dijo en voz baja cuando llegó a mi posición. No había necesidad de presentaciones formales. Ambos sabíamos por qué estábamos allí. Él era el científico que había escapado del proyecto Schattenblut antes de que la criatura masacrara al equipo de investigación. Su rostro mostraba la marca de la experiencia y el miedo. «Las cosas están peor de lo que pensábamos», dijo mientras se acercaba más. «La criatura ha estado cazando en el pueblo durante las últimas semanas. 7 personas han desaparecido, y el gobierno ha logrado encubrirlo hasta ahora. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que pierdan el control». Su voz temblaba ligeramente al hablar, pero no por miedo a mí, sino por lo que ambos sabíamos que estaba ahí afuera, acechando en las sombras. «¿Tienes alguna pista sobre su paradero actual?», pregunté, asegurándome de que mi carambit estuviera al alcance de la mano. «Sabemos que se mueve de noche. Hasta ahora solo ataca en las horas más oscuras, lo que nos da un pequeño margen de acción durante el día. Pero cuando cae la noche, se vuelve imparable.
explicó. Sabía que cada segundo contaba y que cualquier error podría ser fatal. Debemos actuar rápido. Si está cazando ahora, tenemos que encontrar su rastro antes de que desaparezca de nuevo. Con esa advertencia, el infiltrado me guió hacia el pueblo, donde los verdaderos horrores aguardaban. Sentía el peso de la cacería sobre mis hombros. Esta no sería una presa fácil. Nos adentramos en el bosque en silencio, siguiendo el camino hacia Ueda. La luna, apenas visible entre las nubes, bañaba el paisaje con una luz pálida y fría. A medida que nos acercábamos, podía sentir la tensión en el aire. Cada paso hacia el pueblo era como caminar hacia la boca de una bestia. Sabía que la criatura nos estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Al llegar al perímetro del pueblo, vi las primeras luces de las casas, parpadeando débilmente en la oscuridad. Estábamos a punto de entrar en territorio enemigo. El infiltrado me condujo directamente a la iglesia de Ueda, un edificio de piedra que se alzaba como un guardián silencioso en el centro del pueblo. A pesar de su apariencia solemne, la atmósfera alrededor de la iglesia no ofrecía consuelo. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. «Necesitamos bendecir nuestras armas antes de que caiga la noche completamente», dijo el infiltrado mientras nos acercábamos a las pesadas puertas de la iglesia. «La criatura, lo que sea que es, teme las antiguas protecciones. No soy un hombre de fe, pero sabía que en situaciones como esta no se podía dejar ningún cabo suelto. Aunque siempre había confiado más en mis habilidades y mis armas que en lo sobrenatural, había aprendido tras tantas cacerías que cualquier ventaja, por mínima que fuera, era bienvenida. El sacerdote nos recibió con una mirada seria, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Era un hombre delgado, de aspecto frágil, pero había algo en su mirada que sugería que sabía mucho más de lo que dejaba ver. «El mal que enfrentan es grande», dijo el sacerdote mientras preparaba un pequeño recipiente de agua bendita. He visto el miedo en los ojos de los aldeanos. No hablan de ello, pero lo saben. Algo oscuro ha tomado Ueda. Sus palabras resonaban con una verdad inquietante. Aunque no estaba del todo convencido de que unas oraciones pudieran detener a la criatura, estaba dispuesto a intentarlo. El sacerdote comenzó a murmurar oraciones en latín, sumergiendo una pequeña cruz en el agua bendita antes de rociar nuestras armas con ella. La atmósfera dentro de la iglesia se volvió más densa a medida que el ritual avanzaba. El infiltrado, que parecía más creyente que yo, mantenía una calma visible. Estábamos preparando no solo nuestras armas, sino también nuestros espíritus para lo que se avecinaba. Mientras el sacerdote continuaba sus oraciones, observé mi carambit cubierto de gotas de agua bendita. Era una hoja diseñada para el combate cercano, para cortar con precisión mortal. No era la primera vez que iba armado a una misión mortal, pero esta vez la lucha sería contra algo que no pertenecía a este mundo. «Que Dios los proteja», dijo el sacerdote al finalizar. Miré al infiltrado y asentí, listo para lo que venía. Salimos de la iglesia y la oscuridad exterior nos envolvió de inmediato. El silencio del pueblo se sentía asfixiante. Sabía que algo nos estaba observando. Mientras avanzábamos por las calles vacías, el infiltrado me mostró algunos de los lugares donde se habían encontrado las víctimas. No había rastros evidentes, pero la sensación de peligro inminente seguía aumentando. El silencio fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó por todo el pueblo. Un sonido que helaba la sangre y que solo podía provenir de una víctima en sus últimos momentos. Intercambié una mirada con el infiltrado. La cacería había comenzado. Sabíamos que el monstruo estaba cerca. Nos dirigimos hacia el origen del grito con nuestras armas preparadas, listos para enfrentarnos al horror que se escondía en la oscuridad. Corrimos a toda velocidad hacia la fuente del grito, con cada paso resonando con urgencia en las calles desiertas del pueblo. El sonido nos llevó hasta un estrecho callejón sin salida. Al llegar, lo que vimos fue una escena de puro terror. Frente a nosotros, la criatura, el sujeto de prueba, estaba inclinada sobre una mujer.
Sus garras afiladas le abrían el abdomen con una precisión aterradora. A pesar del dolor insoportable que debía sentir, la mujer seguía viva, gimiendo débilmente, demasiado débil para gritar. La criatura levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Lo que vi en esa mirada me paralizó por un instante. No solo odio, sino una malicia inteligente, como si disfrutara del sufrimiento que estaba causando. Su piel pálida y translúcida brillaba bajo la luz de la luna, y sus colmillos manchados de sangre relucían de forma antinatural. Sabía que este enfrentamiento no sería como ninguno de los anteriores. La criatura era rápida, letal, y lo que era peor, parecía disfrutar del dolor que infligía. ¡Atrás!, grité al infiltrado sacando mi carambit y preparándome para el combate. El infiltrado, aunque visiblemente nervioso, obedeció de inmediato, retrocediendo mientras yo me lanzaba hacia la criatura con la velocidad de quien ha entrenado toda su vida para este tipo de situaciones. La criatura me observó acercarme, y con un rugido inhumano, se abalanzó sobre mí. Logré conectarle una patada directa en el rostro, lanzándola contra un contenedor de basura, lo que me dio unos segundos preciosos para acercarme a la mujer. Pero ya era demasiado tarde. Su mirada estaba vacía, su cuerpo inerte, su alma había abandonado este mundo. Sentí una mezcla de ira y culpa, sabiendo que había llegado demasiado tarde para salvarla. «Lo lamento», murmuré en voz baja, mientras volvía mi atención a la criatura, que ya se estaba levantando, recuperándose rápidamente del golpe. Su regeneración era tan rápida que las heridas que le había causado ya comenzaban a cerrarse. La criatura se levantó completamente frente a mí, y su transformación comenzó de nuevo. Sus garras se alargaron aún más, su mandíbula se deformó grotescamente, y su velocidad aumentó de forma alarmante. Sabía que este enfrentamiento sería a muerte. «¡Retrocede!», le grité al infiltrado, quien temblaba de miedo detrás de un contenedor cercano. «Esto va a ponerse feo». Con un rugido estremecedor, la criatura se lanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana, pero yo estaba preparado. Lo que siguió fue una frenética danza de sangre y acero. La criatura era feroz, pero yo había entrenado toda mi vida para enfrentamientos como este. Cada movimiento de mi carambit era preciso, cada corte calculado para causar el máximo daño. Sin embargo, por cada herida que lograba infligirle, la bestia comenzaba a sanar casi instantáneamente. Sabía que no podía mantener ese ritmo por mucho tiempo. Mi única opción era agotar su capacidad de regeneración antes de que mi propio cuerpo colapsara por el esfuerzo. El combate continuó, y finalmente logré cortarle uno de los brazos de un golpe limpio. La criatura rugió de dolor, pero lo que ocurrió después me dejó helado. La carne de la bestia comenzó a retorcerse y regenerarse, su brazo comenzando a crecer nuevamente frente a mis propios ojos. El horror de la situación era indescriptible. Esta no era solo una criatura mejorada, era algo más. Sabía que tendría que acabar con ella rápidamente si quería salir de allí con vida. Herida pero regenerándose rápidamente, la criatura desapareció entre las sombras de la noche, deslizándose con una velocidad inhumana por el callejón. Me quedé allí, jadeando y cubierto de sangre, contemplando el cuerpo inerte de la mujer que no había logrado salvar. La rabia y la frustración me consumían, pero sabía que no podía detenerme ahora. Aunque el monstruo había huido, algo no encajaba. Había algo más en esta situación que no había notado al principio. El infiltrado salió de su escondite, pálido y tembloroso, incapaz de articular palabra tras haber presenciado la lucha. «Está herida, pero no por mucho tiempo», dije con la voz entrecortada, mientras mi mente seguía procesando lo que acababa de suceder. La criatura había demostrado una capacidad de regeneración más allá de lo que los informes indicaban. Se curaba a una velocidad asombrosa, y su inteligencia era innegable. No estábamos enfrentando a un simple experimento fuera de control. Esta era una criatura que comprendía el arte de la caza. La situación me obligó a reconsiderar todo lo que habíamos hecho hasta ese momento. La criatura había elegido Weda como su refugio, pero ¿por qué? El pueblo era pequeño y aparentemente insignificante. Sin embargo, había algo en este lugar que parecía atraer a la criatura.
No podía ignorar la sensación de que todo esto estaba conectado de alguna manera. Mi mente volvió a la iglesia, el último lugar donde habíamos sentido una breve sensación de seguridad. Algo no estaba bien en ese edificio, en la inquietante calma del sacerdote. «Vamos a la iglesia», dije, tomando la decisión de seguir mis instintos. El infiltrado me miró sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué volveríamos allí?», preguntó con evidente desconcierto. «Hay algo más en este pueblo, algo que no hemos visto aún. El sacerdote, algo en él no cuadra», respondí mientras comenzaba a caminar hacia el edificio de piedra. El infiltrado me siguió, aunque con claro nerviosismo. Sabía que no podíamos perder más tiempo, pero mis instintos me decían que no podíamos ignorar lo que estaba frente a nosotros. Al llegar a la iglesia, empujé las puertas con más fuerza de la necesaria, sintiendo una creciente urgencia en mi interior. El sacerdote nos esperaba en el altar, con la misma expresión serena que había mostrado antes, como si no hubiera pasado nada desde nuestra última visita. «¿Qué ocurre?», preguntó con una calma inquietante. «La criatura escapó, pero ha dejado un rastro, uno que lleva directamente aquí», dije, observando al sacerdote atentamente, buscando alguna señal de debilidad en su mirada. «No hay nada maligno que pueda entrar en la casa de Dios», respondió el sacerdote con firmeza. Su tono era tranquilo, pero había algo en su voz que me puso en alerta. El infiltrado, sin saber qué hacer, permaneció en silencio detrás de mí, pero sus ojos reflejaban la misma sensación de desconfianza que yo sentía. «Voy a investigar el lugar», afirmé, con mi mano ya sobre la empuñadura de mi carambit. El sacerdote asintió, pero noté un leve temblor en sus manos. Mientras me dirigía hacia el fondo de la iglesia, sabía que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Avancé por el pasillo central con pasos decididos, mis sentidos al máximo. El infiltrado me seguía de cerca, con sus ojos recorriendo cada rincón del lugar. Al llegar a una pequeña puerta en la parte trasera del altar, sentí un ligero olor a sangre y muerte que emanaba de ella. «Aquí», susurré para mí mismo. Al abrirla, lo que vi me dejó sin aliento. Detrás de esa puerta había un cuarto pequeño lleno de frascos apilados de manera grotesca, cada uno lleno de sesos y sangre humana. El hedor era insoportable, y el horror que emanaba de esa habitación era casi tangible. Este no era solo un lugar de culto, sino un santuario para la muerte, un altar oscuro donde se llevaban a cabo rituales siniestros. «Dios mío», exclamó el infiltrado, retrocediendo con horror al ver la escena macabra. Sabía que no había tiempo para vacilar. Estábamos en medio de algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Un sonido detrás de nosotros interrumpió mis pensamientos. El sacerdote estaba cerrando las puertas principales de la iglesia, su expresión transformándose lentamente en algo mucho más siniestro. «Todo esto es obra tuya», dije, mi voz cargada de furia. El sacerdote sonrió, pero no era una sonrisa humana, era la sonrisa torcida de alguien que ya no pertenecía a este mundo. «Hubiera sido más fácil si te hubieras ido», dijo con una voz que ya no era tranquila, sino cargada de amenaza. «Pero ahora que sabes demasiado, no tengo otra opción». Sin perder tiempo saqué mi revólver y apunté, pero cuando apreté el gatillo no salió ningún disparo. «¿Tú también manipulaste mi equipo?», pregunté mientras mi mente comenzaba a comprender la gravedad de la situación. El sacerdote rió suavemente, con una risa que me heló la sangre. «Quería que fuera más interesante», respondió mientras su cuerpo comenzaba a retorcerse de manera antinatural. Sus huesos crujían y su piel se alargaba mientras se transformaba en una criatura monstruosa, mucho más aterradora que el ser que había enfrentado antes. Sabía que tendría que recurrir a mi carambit. Desenvainé las 2 cuchillas preparándome para la batalla. El sacerdote, ahora completamente transformado en una bestia con colmillos afilados y garras letales, se lanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana. La lucha fue brutal desde el primer momento. Cada golpe que daba con mis cuchillas era contrarrestado por los ataques feroces del monstruo. El sonido del metal chocando contra las garras resonaba en el interior de la iglesia,
que ahora se había convertido en un campo de batalla. A pesar de la ferocidad de la criatura, mis años de experiencia en combate cercano me dieron una pequeña ventaja. Esquivaba sus ataques, lanzaba golpes rápidos y precisos con mis karambits, buscando desgarrar su piel monstruosa. Sin embargo, en un momento de distracción, uno de mis karambits cayó al suelo, deslizándose fuera de mi alcance. La bestia aprovechó la oportunidad, rasgando mi costado con sus garras. El dolor fue intenso, pero no me detuve. Sabía que no podía permitirme flaquear en ese momento. El ardor en mi costado era insoportable, pero el dolor solo alimentó mi determinación. Con el último karambit en mano, me giré hacia el sacerdote monstruo, que ahora se erguía sobre mí, relamiéndose los colmillos con una satisfacción sádica. Sabía que estaba herido, pero también sabía que no podría ganar si no aprovechaba su arrogancia. En un movimiento rápido, me agaché y tomé un trozo de madera que había cerca, resultado del combate, y lo clavé con todas mis fuerzas en el corazón de la criatura. El monstruo aulló de dolor, su grito resonando por toda la iglesia mientras su cuerpo se retorcía. Sin embargo, aún no estaba derrotado. El trozo de madera no había sido suficiente para matarlo. Aproveché el momento en que se tambaleaba y, con un último esfuerzo, lancé una serie de golpes rápidos con el karambit, cortando su garganta de un tajo limpio. La criatura cayó de rodillas, la sangre oscura brotando de la herida. Con un último golpe, le corté la cabeza. Su cuerpo se desplomó en el suelo, inmóvil. Me quedé allí de pie, jadeando, observando cómo la cabeza rodaba lejos del cuerpo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La iglesia, que había sido escenario de una feroz batalla, ahora estaba envuelta en una calma mortal. El infiltrado, que había permanecido escondido durante la pelea, salió de las sombras con una expresión de horror absoluto. ¿Está muerto?», preguntó con voz temblorosa mirando los restos del sacerdote. Asentí lentamente, sin apartar la vista del cadáver. A pesar de la victoria, una sensación persistente me decía que esto no había terminado. El sacerdote había sido solo una parte del problema. La criatura original, la bestia del proyecto Schattenblut, seguía libre. Sabía que esto estaba lejos de concluir, que el verdadero enemigo aún acechaba en las sombras de Weda. Sin embargo, necesitaba tiempo para recuperarme y planear mi próximo movimiento. «La misión aún no ha terminado», le dije al infiltrado mientras limpiaba la sangre de mi karambit. «La criatura original sigue ahí fuera». Activé mi walkie-talkie e informé a mis superiores que la iglesia había sido purgada, pero que el objetivo principal seguía activo. Un equipo de limpieza llegaría pronto para encargarse del cuerpo y de la zona. Mientras esperaba la llegada del equipo, me senté en las escaleras de la iglesia, sintiendo el peso del cansancio acumulado. Mi cuerpo estaba herido, pero el dolor físico no era nada comparado con la presión psicológica de lo que aún estaba por venir. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra contra esa criatura estaba lejos de terminar. Encendí un puro, un ritual que siempre me acompañaba en momentos como este, y dejé que el humo llenara mis pulmones. Necesitaba un breve momento de calma antes de que la próxima tormenta se desatara. El sonido de las hélices de un helicóptero rompió el silencio, señalando la llegada del equipo de limpieza. El helicóptero descendió suavemente en el centro del pueblo, y de él bajó uno de los altos mandos que había coordinado la misión. Se acercó a mí con una expresión de gratitud y cansancio. «Gracias por tus servicios, cazador», dijo extendiendo una mano. «No podríamos haber contenido esto sin tu ayuda». Le estreché la mano, pero mis pensamientos ya estaban en otro lugar. El verdadero objetivo seguía suelto, y con cada segundo que pasaba, la bestia tenía más tiempo para recuperarse. «Esto no ha terminado», le respondí fríamente. «La criatura que causó todo esto sigue libre. Si no la detenemos, Weda será solo el principio». El oficial asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Haremos todo lo posible por localizarla», prometió el oficial, pero ambos sabíamos que la tarea no sería fácil. Este monstruo había aprendido a moverse en las sombras, a cazar sin ser visto.
Su inteligencia y capacidad de regeneración lo convertían en una presa casi imposible de rastrear. Tras un último vistazo al pueblo, el infiltrado y yo fuimos escoltados al helicóptero. Mientras nos alejábamos del escenario del horror, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Habíamos sobrevivido a la noche, pero el peligro seguía latente. El infiltrado, que había sido una figura nerviosa durante toda la misión, ahora parecía más tranquilo, aunque su rostro mostraba cicatrices psicológicas que tardarían en sanar. «Gracias por salvarme», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho sin ti». «Sobreviviste, y eso es lo que importa», le respondí sin demasiada ceremonia. Aunque había hecho su parte, ambos sabíamos que la verdadera batalla aún no había comenzado. «Descansa mientras puedas. Esto es solo el principio», añadí mientras el helicóptero nos llevaba lejos de Ueda, en dirección a la base militar. Sabía que no tendríamos mucho tiempo antes de que la criatura atacara de nuevo. La caza había comenzado, y yo estaba listo para seguir su rastro hasta el final. Mientras el helicóptero sobrevolaba los campos y bosques de Alemania, no podía evitar que mi mente volviera a la criatura que seguía suelta. El proyecto Schattenblut había dado origen a un monstruo, pero ¿quién podía asegurar que no existían más experimentos ocultos, más atrocidades esperando ser descubiertas? El pensamiento de que el gobierno alemán podría estar encubriendo más horrores me llenaba de inquietud. Este vampiro moderno, esta aberración, era solo el principio de algo mucho más grande. Sabía que tarde o temprano volverían a llamarme. Era inevitable. Los horrores del mundo no descansaban, y siempre había alguien dispuesto a crear monstruos en nombre del poder y la ciencia. Mi misión era clara: encontrarlos y eliminarlos antes de que pudieran hacer más daño. Pero con cada enfrentamiento dejaba una parte de mí atrás. Con cada monstruo que cazaba, me volvía más frío, más insensible. Ya no era el hombre que una vez fui, pero eso ya no importaba. La única razón por la que seguía con vida era porque conocía las reglas del juego. El infiltrado, sentado a mi lado en el helicóptero, me observaba con una mezcla de respeto y temor. Sabía que, aunque había sido útil, no estaba preparado para lo que vendría después. «¿Qué crees que hará la criatura ahora?», preguntó rompiendo el silencio. Pensé por un momento antes de responder. Buscará refugio, se curará y esperará su oportunidad. Estas cosas no actúan sin pensar. Son pacientes, más inteligentes de lo que crees. Pero la encontraremos. No puede esconderse para siempre. Sabía que el próximo enfrentamiento sería aún más brutal. La criatura aprendería de sus errores, y nosotros tendríamos que adaptarnos. Pero también sabía que la cazaría hasta el fin del mundo si fuera necesario. Había algo en mí que no podía descansar mientras esos horrores caminaban por la tierra. «Esto es solo el comienzo», murmuré para mí mismo, recordando las palabras que había pronunciado antes de la batalla en Ueda. La sensación de que lo peor aún estaba por llegar era innegable. El helicóptero comenzó a descender sobre la base militar, marcando el final de esta fase de la misión. Pero mientras los engranajes de la máquina de guerra se movían a nuestro alrededor, yo solo pensaba en el siguiente paso. Pronto estaríamos de vuelta en el campo buscando a la criatura, cazando lo que quedaba de ese proyecto fallido. Mientras tanto me quedaba un breve respiro antes de que la caza continuara. Saqué otro puro de mi bolsillo y lo encendí, dejando que el humo llenara mis pulmones una vez más. Observé el sol elevarse en el horizonte. Un nuevo día comenzaba, pero para mí, cada día era solo una extensión interminable de la noche. Sabía que la oscuridad siempre regresaba, y yo, el cazador, estaría esperando en las sombras, preparado para enfrentar lo que viniera. Porque en este mundo, donde los horrores se escondían tras cada esquina, alguien debía ser la línea que los mantenía a raya. «Hasta la próxima caza», murmuré para mí mismo, mientras el helicóptero tocaba el suelo y me preparaba para la siguiente misión que el destino me pondría enfrente.